Paz, amados hermanos, edificados en la palabra, que Dios les bendiga en esta hora, dándole la gracia a nuestro Dios por un nuevo amanecer, un nuevo día. Gracias a nuestro Dios por un día de vida. Gracias a Él, pues, que estamos en el censo de los vivos. Gracias al Señor que nos da el privilegio de exponer su palabra. En este momento, mis amados hermanos, voy a exponer un tema muy hermoso, pero antes quiero hacer una oración y les invito a que me acompañen a hacerla. Oremos. Bendito y amado Padre Celestial, tú que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por tu infinita misericordia, por tu bondad. Gracias, Padre, porque nos has dado un nuevo día, un nuevo amanecer. Gracias, Señor eterno, por tu grande amor y por tu grande misericordia. Padre, en este momento, Señor eterno, le pido la bendición para cada uno de nuestros hermanos, edificados en la palabra, en donde se encuentran, Señor eterno. En cualquier ciudad, en cualquier país donde escuchan tu palabra, Señor. Padre, en este momento le pido perdón por nuestras faltas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, bendito Dios, porque de una y otra manera pecamos, Señor. Y es por eso, Padre Santo, que te pedimos el perdón. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, Señor. Gracias, Señor eterno, por tu grande amor y por tu misericordia, esa misericordia que es grande. Padre, en este momento voy a exponer tu palabra y te pido, eterno Dios, que seas tú conmigo y bendiciendo tu palabra desde un principio hasta un final, y que todos aquellos que escuchen estos audios, Señor, sean de edificación. Ayúdale, Padre, y bendice los oyentes y los amigos, Padre bendito, a todos aquellos, Padre Santo, que escuchen tu palabra, bendíceles y guárdalos, Señor. En tus manos benditas de amor te lo seguimos viendo. Bendice a cada grupo, a expositores y a oradores, a cada uno, Señor, que exponen tu palabra, a cada uno que hace el cierre de la oración. Bendice a este grupo y que sigamos adelante unidos en amor. Gracias, Padre. Gracias, Señor eterno. Gracias porque tú te has manifestado en gran manera, Señor eterno, con cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Ahora es que le agradezco, Padre, en ese nombre precioso, que es sobre todo nombre. Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados hermanos, vamos a exponer un tema muy hermoso en este viernes 4 de abril del 2025. Una fecha como hoy, celebré mi bautismo. Ya tengo 21 años. Prácticamente ya casi 22 años ya de verme bautizado, y le doy gracias a nuestro Dios porque aquí estamos en este caminar. Mis amados hermanos, el eslogan del mes: Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico. Estamos en la 11ª semana y su tema: el ministerio del Mesías durante su exilio lejos de Herodes. Y el tema que corresponde: el antecesor del Mesías es asesinado, un hombre piadoso versus un hombre impío. Texto bíblico, Mateo 14, 1 al 14. Les invito a que me acompañen a leerlo, que nos dice así: en aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él esos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le
prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Humanamente, el cuadro muestra la ganancia del impío sobre el justo, pero cuando miramos detrás del piadoso, la verdad queda evidenciada. El verdadero ganador es Juan el Piadoso. Número 1. Las poderosas obras de Juan versos la conciencia culpable de Herodes, versos 1 y 2. 2. El testimonio recto de Juan versus la vida inmoral de Herodes, versos 3 y 4. 3. El testimonio piadoso de Juan versus la ambición mundana de Herodes, versos 5. 4. El renunciamiento de Juan al mundo versus la necesidad y carnalidad de Herodes, versos 6 y 8. 5. El destino piadoso de Juan versus el impío orgullo y debilidad de Herodes, versos 9. 6. El valiente fin de Juan versus la bestial crueldad de Herodes, versos 10 y 11. 7. El gozo y la gloria de Juan versus la condena de Herodes, verso 12 y 14. Aquí en la ejecución, mis amados hermanos, de Juan, cuando algunos fariseos advirtieron a Jesús que Herodes planeaba matarlo en Lucas 13:31, y cuando Herodes estuvo cara a cara con Jesús durante el juicio al Señor, es en Lucas 23:8. La vida de Herodes se puede ver dramáticamente en la discusión. Vemos dos motivos. Herodes tenía la conciencia culpable sucia. Estaba en zozobra, atormentado, deseando la mujer ajena. 4. Vivía una vida de inmoralidad. Era grosero, tenía una vida de pecado, claramente ilustrado en este pasaje. B. Encarceló y asesinó al profeta de Dios. 2. Herodes tenía una vida inmoral. Versos 3 y 4. Se había casado con una hija Areta, rey de los árabes nabatenos, pero en un viaje a Roma había visitado a su hermanastro, quedando profundamente atraído por la mujer de este, Herodías. La sedujo y la convenció de regresar con él. La propia esposa de Herodes descubrió los planes y, temiendo por su vida propia, huyó a casa de su padre, el rey Areta. Verso 7. Condena de Herodes por la reacción de Areta. Herodes cometió dos graves pecados.
desechó a su propia esposa, cuya vida probablemente corría peligro, y se apropió de la esposa de su hermanastro. Juan predicó contra esa inmoralidad. Herodes amaba al mundo y era extremadamente ambicioso. Como resultado, tenía mucho miedo, como todos los hombres mundanos y ambiciosos. En Mateo 6, 19 y 20. La mente de Herodes estaba puesta en las cosas del mundo. Era un constructor dado a la extravagancia. Reconstruyó a Seforín, 4 millas al norte de Nazaret, y construyó un nuevo puerto sobre la orilla suroeste del mar de Galilea, llamándole Tiberia, en honor al emperador romano. En este pasaje se puede ver su amor al mundo y al lujo. Herodes era ambicioso e envidiaba a otro. Cuando Herodes Agripa recibió el título de rey, él también codició ese título. Hizo lo imposible por lograrlo, pero fue esta ambición lo que le llevó a perder su trono. La estrecha amistad de Herodes con Pilato en la crucifixión del Señor también indica la tendencia de capitalizar buenos contactos. Por 2 motivos Herodes encarceló a Juan. Primero, porque temía la popularidad de Juan como profeta en el pueblo. Temía que Juan dijera algo que sublevase al pueblo, haciéndole perder prestigio ante Roma. Roma lo despojaría de su poder y riqueza y lo reemplazaría con alguien que pudiera controlar al pueblo. Su ambición y amor al mundo lo llevaron a seguir el camino más seguro, el de encarcelar a Juan. Segundo, Herodes decidió antes o cedió ante los deseos de su mujer, Herodías. Esta albergaba sentimientos de venganza contra Juan por predicar contra el pecado, aparentemente acoso a Herodes o de deshacerse de Juan. Ella acosó a Herodes a deshacerse de Juan, hasta que lo logró su objetivo. Herodes vivía una vida de necesidad y carnalidad. En el verso 6 y 8 nos dice: su carnalidad se ve en su codicia y seducción de Herodías, y en los acontecimientos de estos pasajes aparentemente seguían la costumbre griega de celebrar eventos especiales con fiestas silenciosas, con muchas bebidas y danzas sugestivas, lujuriosas y pasionales. Habiendo bebido mucho, sintió deseos tan accionados hacia su sobrina que le ofreció cualquier cosa hasta la mitad de su reino. Su extrema mentalidad carnal se ve en el hecho de permitir que un miembro de la familia real, su sobrina, danzara tan sugestivamente ante la corte real. Esas danzas las hacían prostitutas profesionales, no los miembros de la familia real. La necedad y el escaso juicio de Herodes quedaban ilustrados en el osado ofrecimiento a su sobrina y en creer que debía
guardar un juramento malvado y deshonroso. Herodes era impíamente orgulloso y débil. Versos 9. Hizo una promesa necia. Ahora estaba ante la disyuntiva de guardar un juramento malvado o quebrantar una de las mayores leyes de Dios: no matarás. El orgullo le impedía confesar su error. Temía ser avergonzado, importuno, o era importunado por la rabieta de su mujer, en presencia de los huéspedes, quienes lo harían objeto de bromas y diversiones. Sabía lo que debía hacer, pero orgulloso y débil ante los hombres, se rindió y se entregó a un terrible pecado. Herodes demostró una crueldad bestial en el verso 10 y 11. La sola forma de ejecutar a Juan y de hacer traer la sangrienta cabeza sobre un plato revela la profundidad, crueldad y un ebrio libertinaje enormemente repulsivo a cualquier persona decente. Su crueldad también se había manifestado al encarcelar injustamente a Juan, abandonándolo en un calabozo infestado de ratas y alimaña durante más de 1 año y medio. Josefo, el prominente historiador de aquel tiempo, escribe que la ambición mundana de Herodes lo impulsó a arrestar y a ejecutar a Juan. Herodes, temiendo que Juan usara la gran influencia que tenía sobre la gente, conforme a su poder e inclinación, causando una sublevación, pues aparentemente el pueblo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que Juan aconsejara. Pensó que lo mejor sería dándole muerte, prevenir cualquier infortunio que pudiera causar, evitándose a sí mismo los problemas de proteger a un hombre de lo que podría arrepentirse cuando ya fuera demasiado tarde. Herodes fue condenado en el verso 12 y 14, como se menciona arriba en el punto 2. La primera esposa de Herodes tuvo que huir para salvar su vida, buscando refugio con su padre, el rey Areta. Buscando venganza, este rey salió contra Herodes, causándole una amarga derrota. Una apelación desesperada a Roma. Salvo a Herodes. O sea que Roma salvó a Herodes. En el último instante, sin embargo, su destino quedó sellado apenas unos años más tarde, cuando Herodes envidió y buscó para sí mismo el título de rey, en un complot de intrigas. Herodes Agripa convenció al gobierno de Roma que Herodes Antipa estaba confabulando una rebelión contra Roma. El emperador Calígula se dejó convencer e exilió a Herodes Antipa a España. Allí murió. La condena de Herodes se manifiesta dramáticamente al encontrarse cara a cara con Jesús durante el juicio de este. Jesús le respondió nada. O sea, Jesús no le respondió nada.
En Lucas 23:9, Cristo lo encaró callado como una tumba. El silencio fue una amonestación que condenó la actitud liberal y mundana de Herodes hacia la vida. Mis amados hermanos, Herodes murió sin Dios, sin esperanza. ¿Por qué? Porque escuchó a dos de los mayores testigos en la historia humana, a Juan el Bautista y a Jesucristo. Está escrito que porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndola se quedaba muy perplejo. Y hacía muchas cosas que enseñaban Juan, pero le escuchaba de buena gana. Marcos 6:20. Las poderosas obras de Juan en contraste con la conciencia culpable de Herodes. Mateo 14:1-14. Juan ninguna señal hizo mientras vivió. Juan 10:41. Pero sí realizó grandes obras para Dios. Herodes lo sabía, por eso al oír de los milagros que eran realizados por un hombre que asimismo se llamaba el Mesías, supuso una de dos cosas. Creyó que Juan había resucitado, literalmente, de la muerte, o que Dios le había dado a algún otro hombre el mismo poder que tuvo Juan. Herodes no adjudicó las obras. Juan mismo cenó a Dios obras poderosas para revelar en ellas a Dios, para revelar la verdad. Juan fue encarcelado, pero la palabra de Dios siguió. Dos cosas. Los hombres no pueden detener la palabra de Dios. Los profetas no viven eternamente, pero Dios se ocupa de que su palabra siempre cuente con algunos corazones y vida. Zacarías 1:5-6. Cuando el mundo hace callar a uno de los siervos de Dios, Dios levanta a otro y a veces levanta a muchos. Levanta a muchos otros para ocupar el lugar del que sufrió el martirio. La conciencia de Herodes temía a Juan y sabía que Juan era un hombre justo y santo, y le agradaba escucharlo, incluso quedaba perplejo, impactado en su conciencia, tratando de vivir en alguna medida como Juan mandaba. Marcos 6:20. Sin embargo, temiendo que la popularidad de Juan en el pueblo pudiera conducir a una sublevación, finalmente ejecutó a Juan en un escenario sangriento y allento. El tema es este. Aparentemente Herodes era en alguna medida consciente de pecado y justicia. Tenía alguna convicción de piedad, pero ello no era suficiente en medio de algunas convicciones de conciencia cometida, pecados horribles. No mostró ni santa piedad, ni cambió, ni arrepentimiento, ni valor para defender lo justo. Una conciencia tierna que incluso experimenta convicción y culpa no es suficientemente, es necesaria una santa piedad y arrepentimiento hacia Dios. Como dice su palabra, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Respondiendo Jesús les dijo,
¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Lucas 13:2. Y también nos dice Hechos 8:22, nos dice, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. Mas Ezequiel 18:21 nos dice, mas si el impío si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Era testigo, el testimonio justo de Juan, en contraste con la vida inmoral de Herodes. Mateo 14:1-2. El relato que Marcos presenta de este evento es mucho más detallado. Marcos dice que Herodes, oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. A pesar de lo que era Herodes, a pesar de su influencia y poder, Juan predicaba osadamente la justicia y señalaba con su dedo directamente el pecado de Herodes. Juan sabía de la crueldad del poder de Herodes, sin embargo, fue honesto con la palabra de Dios y fiel a su llamamiento. Proclamó osadamente, no te es lícito tenerla. Vemos tres cosas. Hay que decirle a la gente lo que es legítimamente y lo que no, lo que es bueno y lo que es malo. 2. Nadie está por encima de la ley. La ley es para todos los hombres. Lo que es justo para el pobre, el débil y el de humilde condición también es justo para el rico, el fuerte y el rey. Dios espera que todos guarden su palabra. Eso espera Dios, que todos guardemos su palabra, que confiemos en ella. La gente que quebranta la ley debe ser informada de su violación. Cuando una persona hace el mal o falla en hacer el bien, es preciso que se le diga, no te es lícito. El siervo de Dios tiene que ser fiel en predicar contra el mal. Aunque ello ofenda a la gente, debe correr el riesgo de perder el favor antes que ser desobediente. Tenemos que predicar la palabra a como sea que a la gente le guste o sea que no le guste, tenemos que predicar esa palabra. Efesios 5:11 nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Y primera de Tesalonicenses 5:14 también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. También nos aconseja en 2 de Timoteo 4:2 que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina.
Así es, debemos de predicar la palabra en todo tiempo, a todo momento que se nos presente. En Isaías 58:1 nos dice, clama a voz en cuello, que proclamemos tu mensaje, si es posible, en voz alta. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ezequiel 3:18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva el impío. Morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de su mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Ezequiel 33:9. Mundanalidad, temor, el piadoso testimonio de Juan en contraste con la temerosa ambición de Herodes. A pesar del respeto que Herodes sentía por Juan, estuvo dispuesto a matarlo como autor de rebelión. Una cosa se lo impedía, su mundanalidad. Juan era muy popular entre el pueblo, Mateo 3:5. Herodes temía que el pueblo reaccionara con una revuelta para protestar contra un crimen tan horrendo como el de matar a un profeta tan grande. En caso de revuelta, Roma desplazaría a Herodes de su puesto. Perdería su oposición, fama, riqueza y poder. Vemos varias cosas de este hombre, cosas que con frecuencia son ciertas en los poderosos, famosos y ricos. Número 1. Las acciones de Herodes no se basaban en el temor a Dios, ni en el temor al profeta de Dios. Actuaba solamente para protegerse a sí mismo y su posición. Su oposición a Dios y su profeta no tuvieron nada que ver con su decisión final. Herodes temía lo que el pueblo haría, el efecto que ellos tendrían sobre su posición ante Roma. 2. La mundanalidad y carnalidad de Herodes fueron más fuertes que cualquier interés que pudiera tener en la piedad y la justicia. Al principio había respetado a Juan, pero su ambición y codicia borraron el deseo de Dios de su corazón. La ambición primordial de Herodes era secular, no espiritual. Escogió poseer las cosas materiales de esta tierra y por unos breves años, y no las cosas espirituales de la eternidad. Miremos, mis hermanos, ¿qué nos dice Romanos 12:2? Un texto muy conocido. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios, capítulo 6, versos 17 y 18, por lo cual salid de en medio de ellos apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré
para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La palabra de nuestro Dios nos aconseja, si nosotros estamos apartados del mal, ya no podemos andar con personas que no quieren obedecerle a Dios, con personas que andan en su mundo. Por eso dice el Señor, apartados, dice, salid de en medio de ellos, para que no estemos haciendo lo malo junto con ellos. Así que si el Señor nos dice que salgamos de este pueblo inmundo, de este pueblo impío, de este pueblo rebelde, para que podamos estar apartados. Por eso el Señor nos dice, salid de en medio de ellos. Y también nos dice, 1 Juan 2:15 al 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Así es que estemos apartados de todas las cosas que hay en este mundo. Que vivamos en santidad, que vivamos apartados del mal. Mis amados hermanos, nos sigue diciendo de Herodes. Herodes era presa del temor, a pesar de todo su poder y riqueza. Temía el hombre secular. Tiene muchos temores. Todos los hombres tienen temores, pero no quieren creer en el Señor. No quieren obedecer. Ellos creen a su manera. Temor de perder, temor de estar vacíos, temor del futuro, temor de no tener a la soledad, temor de escasa salud, temor a la muerte, temor de no recuperarse. La causa básica del temor es la inseguridad. El hombre secular no tiene nada, ni poder, ni Dios fuera de él y de otros hombres para ayudarle en las crisis de la vida. Aquellas crisis que trascienden en mucho el poder de control de los hombres. Existen algunas crisis en las que el hombre sencillamente no puede hacer nada. Muerte, accidentes, enfermedades, rechazo del cónyuge, anormalidad física, bancarrota, robo. Pocos admitirán la inseguridad y el temor. Sin embargo, existe en todas las personas seculares, que nos dice Hebreos 10, 26 al 27. Nos dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Isaías 66:4 también nos dice, yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Y Jeremías 17:5 también nos dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. El renunciamiento de Juan hacia el mundo en contraste con la necedad y carnalidad de Herodes. Juan era piadoso y disciplinado, vivía para Dios y vivía controladamente. En cambio, Herodes
Era necio, carnal, sexual o sensual, dice la palabra, y secular. Esta escena lo demuestra. Vivía neciamente, solamente para este mundo, buscando fama, riqueza y posición, poder y placer sensual y estímulos de la carne. Lo que la bebida y la danza sugestiva le causó a Herodes, lo impulsó a permitir que su sobrina se expusiera ante hombres de mirada silenciosa, a dar cualquier cosa por la satisfacción sensual hasta la mitad de su reino y a cometer un crimen. Herodes amaba las luces resplandecientes, las grandes multitudes, los buenos tiempos y los sentimientos sensuales. Vivía una vida de mundanalidad. Vivía en un mundo de carnalidad. Cuando la gente se reúne para fiestas sociales y toma bebidas alcohólicas y danza, baila sugestivamente o en contacto, crea una atmósfera para que ocurran cosas que normalmente no ocurrían, hacen cosas que normalmente no harían. Mis amados hermanos, por eso la palabra de nuestro Dios nos prohíbe determinantemente que celebremos tantas fiestas, fiestas de cumpleaños, especialmente las fiestas de cumpleaños. El Señor las prohíbe por esta causa, porque la persona en las fiestas toma sus bebidas alcohólicas, baila sugestivamente y en contacto y crea una atmósfera para que ocurran cosas que anormales, porque no son normales. Por eso el Señor nos prohíbe esta fiesta, y cualquier fiesta que nos reunamos es por esta causa, que Él no quiere que hagamos esas fiestas de cumpleaños o cualquier fiesta, porque ocurren cosas que cometeríamos muchos pecados. Mirad también, dice, por nosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Hola, Lucas 21:34. Ni tampoco presentéis, dice, vuestros miembros al pecado. ¿Cómo podemos presentar nuestros miembros al pecado? Celebrando fiestas mundanas, como celebra el mundo, como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, nos dice Romanos 6:13. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, el que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. La influencia de Herodes sobre su hija Salomé, la madre, dio un mal ejemplo a su hija, alentándola a hacer el mal. Aquí hay una lección para todos los padres. Cuando dejamos que nuestros hijos o nuestras hijas hagan mal o cosas desagradables, enseñándoles a hacer cosas que no debemos, dándoles el mal ejemplo. Tenemos que ser ejemplos a nuestros hijos para que sean hijos buenos, que sean hijos apartados del mal y que puedan ser obedientes a Dios. Mateo 5:19 nos dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos.
Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y Deuteronomio 5, 6 y 7 nos dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes hay que enseñarles, instruirlos para que crezcan en el conocimiento del bien y del mal. Advertirles a nuestros jóvenes a que caminen correctamente en sabiduría, liberación, el destino piadoso de Juan, en contraste con el impío orgullo y debilidad de Herodes. Juan era siervo de Dios, por lo tanto estaba en las manos de Dios. Para el auténtico cristiano, la muerte de Juan fue voluntad de Dios. Para Dios, Juan estaba listo para volver a casa. Para el mundo, la muerte de Juan fue un destino terrible, inoportuno y un desperdicio. Si este mundo fuera todo lo que hay para la vida humana, el mundo tendría razón, pero puesto que hay eternidad, el cristiano sabe que el destino de Juan no fue simplemente un destino del mundo, sino un destino de parte de Dios. Su muerte encajaba perfectamente en el propósito eterno de Dios. Miremos que nos dice Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el misterio que recibe del Señor. Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, y 2 de Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 10. El testigo y arrepentimiento, el osado final de Juan en contraste con la bestial crueldad de Herodes. Muchos habrían recomendado a Juan guardar silencio, de ir por camino seguro y no provocar a Herodes, pero Juan tenía el deber de hablar por Dios, y con ese deber cumplió. Juan cumplió. ¿Qué ejemplo referido a hablar por una causa y dar testimonio de Dios? Las palabras, entonces el rey se entristeció nuevamente. La tristeza solo no es suficiente, debe haber arrepentimiento. La persona tiene que hacer lo correcto. Hay una tristeza del mundo y una tristeza según Dios, 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, sin remordimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. No sé que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Y aunque la procuró con lágrimas, aquí nos dice en Hebreos 12, 16 y 17. Dios presencia
gozo y gloria de Juan, en contraste con la de Herodes. Los fieles discípulos de Juan le dieron sepultura. El cuadro de Herodes y Juan muestra con tanta claridad que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. El pecado cosecha muerte y la justicia ciega vida. Dos resultados de la muerte de Juan que nos hablan claramente. Jesús se fue para estar a solas, aparentemente para la contemplación y la devoción. Jesús se siente tocado por la muerte de toda persona. Para el creyente madura, la muerte de alguien es tiempo de apartarse para estar a solas con Dios en contemplación y devoción. Jesús apareció con su compasión y ministerio renovados. Se sintió impulsado a ministrar más y más. No hay registro de los momentos finales de Juan, pero podemos estar seguros que Dios estuvo con él de una manera muy especial. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4. El apóstol Pablo nos dice el sentir que él estaba seguro, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4:6-8. Dios siempre está con cada uno de vosotros, los que hacemos la voluntad, y estará hasta el final de vuestros días. Porque el Señor, podemos estar seguros de que el Señor está con cada uno de vosotros en los momentos muy especiales, en los momentos de nuestra vida. Que Dios añada bendición a su palabra. Paz, amados hermanos, edificados en la palabra, que Dios les bendiga en este día. Paz, amados